Y bueno, los virus se van a dividir en bacteriófagos, virus vegetales y virus animales. Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, de virus, y lo que les decía, por ejemplo, la clamidia, ¿no? Que es un molicute, ¿no? Que es una bacteria, una de las bacterias más pequeñas, ¿no? Es del tamaño de los poxvirus y paramyxovirus, ¿no? Y tenemos acá una serie de virus, de acuerdo a su tamaño y su DNA o RNA, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, los bacteriófagos, que son virus que fundamentalmente se reproducen dentro de las bacterias, ¿no? Y muchas veces se utilizan estos bacteriófagos también para trasladar genes de resistencia de una bacteria a otra también, ¿no? In vitro, digamos, ¿no? La morfología, estas podemos clasificarlas, ¿no? Por la cápside con simetría icosaédrica, ¿no? O algunas no tienen algunas son cilíndricas, algunas no tienen una forma definida, ¿no? Igual que de las bacterias, de la misma manera vamos a dividirlo, la revisión en relación a su estructura, ¿no? El ácido nucleico, la cápside, la envuelta y algunos otros componentes como enzimas, por ejemplo, que son importantes para su reproducción. Dentro de la estructura de otros componentes vamos a ver, por ejemplo, enzimas específicas, la lisozima, ¿no? Las polimerasas, la neuraminidasa, por ejemplo, en el tema de la influenza, ¿no? Esta es una estructura, por ejemplo, del virus de la influenza. Acá noten, por ejemplo, el tema de la membrana externa. Tenemos acá la neuraminidasa y la hemaglutinina, que básicamente son las dos iniciales de los famosos ahora virus, el famoso virus H1N1, ¿no? Entonces, de eso sale el H1N1, ¿no? De las proteínas N sería de neuraminidasa y H sería de hemaglutinina, ¿no? Cuando veamos el tema de influenza también vamos a hablar bastante de influenza, ¿no? Y ¿no? En relación a la clasificación por la naturaleza del genoma ADN o ARN, esta es una serie de clasificaciones que se pueden hacer, ¿no? O sea, por la naturaleza, por la multiplicación, por el tipo de cápside, si son envueltos o no, si son desnudos o no, ¿no? Entonces, no vamos a ver todos los virus, evidentemente. Yo creo que lo más importante en la microbiología de los virus, aparte de saber su estructura celular, su estructura, digamos, del virus, es conocer su ciclo de replicación, ¿no? Que vamos a ver más adelante cómo es el ciclo de replicación del virus, ¿no? Y en base al ciclo de replicación del virus también se han descrito, digamos, agentes antivirales para que actúen en en algunas fases de esta replicación. Algunas propiedades más, tenemos la temperatura, como les decía, son muy termolábiles, ¿no? Se reducen a unos segundos su vida media a los 55-60 grados, ¿no? Celsius, eh, y la alteración de la temperatura pues altera evidentemente su vida media. Los virus envueltos aparentemente son más sensibles que los desnudos por el tema de licuefacción de su pared, y las radiaciones alteran los ácidos nucleicos, ¿no? Yo no soy bueno contando chistes, así que pueden leerlo, ¿no? Es el tema de tener dos opiniones siempre, ¿no es cierto? Entonces, siempre no nos creen, pues ¿no? No nos creen los pacientes, dos opiniones, por eso tacto rectal con dos dedos, ¿no? Para tener dos opiniones, dicen, ¿no? Entonces, es una forma de hacer medicina también, ¿no? Y la replicación viral, ¿no? Está dividida en varias fases, ¿no? Entonces, en general, el ciclo replicativo del virus se divide en todas estas fases, ¿no? En las 8 fases, que el mecanismo, digamos, el ciclo de multiplicación que es común casi a todos los virus, ¿no? Algunos podrían tener un poco de diferencia, básicamente, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, ya no vamos a ver esta parte, el ciclo de multiplicación viral es esta, ¿no? Este es un ejemplo del ciclo de multiplicación viral, que es del virus del VIH, ¿no? Entonces, los infectólogos nos dividimos en varias especialidades, ¿no? Infectólogos que les gusta la medicina tropical, ¿no? Infectólogos que les gusta la investigación, infectólogos que les gusta salud pública, por ejemplo, y los infectólogos que les gusta mucho VIH, ¿no? Entonces le dicen VIHólogos, ¿no? VIHólogos o sidólogos, ¿no? Entonces, en general, el VIH es uno de los campos que nadie quiere ver en realidad, ¿no? Nadie quiere, o sea, el médico internista puede ver, pues,
también algunos aspectos que ve el infectólogo, ¿no? O sea, enfermedades infecciosas, Bartonella, tifoidea, incluso algunas metaxénicas, ¿no? Pero en realidad nadie quiere ver pacientes con VIH, ¿no? Y ahí digamos, uno de los campos libres de trabajo del infectólogo o de investigación también en tema de VIH, ¿no? Entonces, para los que les gusta el tema de VIH, este es un modelo, ¿no?, interesante del ciclo replicativo del virus del VIH, ¿no? Entonces, cuando veamos la clase de VIH, en realidad no es tan sencillo como que el virus entra y reconoce CD4 y se mete dentro de la célula y punto, ¿no? Es mucho más complejo. Existen incluso actualmente descritos correceptores, ¿no?, que vamos a verlo la próxima clase. Pero en general, el virus llega, ¿no?, y a través de unas glicoproteínas que son la GP41 y la GP120, se adhieren, ¿no? En el tema de la influenza sería, por ejemplo, la neuraminidasa, ¿no?, que es con la cual se adhiere a las células epiteliales del virus de la influenza. Entonces, ¿se acuerdan que en la envoltura hay una serie de proteínas, ¿no? Entonces, esas proteínas que están en la envoltura del virus les permiten adherirse a algunos receptores, a algunas células, ¿no? Entonces, una vez que se han adherido, existe una fusión de las membranas, de esas dos membranas, y el material genético, que puede ser junto con la cápside o sin la cápside, ¿no?, ingresa el material genético y a través, el material genético sea RNA o DNA, y junto con ese material genético ingresa también por ejemplo, la transcriptasa reversa, ¿no?, o la integrasa u otras enzimas que hemos visto, ¿no?, ingresan con el material genético. Si es un virus DNA, ya no necesita transcriptasa reversa, en cambio, si es un RNA, sí necesita esta enzima para que pueda transcribirse de RNA a DNA a través de esta enzima que se llama transcriptasa reversa. Una vez que el RNA se ha transcrito hacia ADN, una cadena de ADN, a través de una enzima que se llama integrasa, en el caso del VIH, se integra dentro del núcleo del virus, ¿no?, y se integra dentro del material genético de la célula huésped. Una vez que está integrado, este material este complejo ya se convierte en un virión y comienza a producir proteínas, ¿no?, nuevas proteínas, ARN mensajeros, y producen proteínas. Pero las proteínas que producen macroproteínas, ¿no? Entonces, estas macroproteínas tienen que ser cortadas, tienen que ser partidas, ¿no? Hay un procesamiento de las proteínas para que nuevamente sean empaquetadas, ¿no? Estas son empaquetadas y este nuevo virus sale por gemación de la membrana celular, ¿no?, y se liberan los nuevos virus, ¿no? Entonces, este proceso de fijación, ¿no?, de fusión, ¿no?, de transcripción, de integración, la traslación, el procesamiento de proteínas, el empaquetamiento, la gemación y la liberación, es común en todos los virus, ¿no? Lo que varía básicamente es los receptores o la proteína que tienen en la envoltura el virus, ¿no? Entonces es un poco más complejo. O sea, incluso en VIH vamos a ver que hay correceptores, ¿no?, en VIH. Vamos a ver en la clase de VIH eso. Y este es, por ejemplo, el tema de la replicación, que es similar, ¿no?, en un bacteriófago, ¿no? Hay una absorción, la fijación, ¿no?, la inyección de material genético, síntesis de enzimas virales, la replicación, se producen cubiertas proteicas, se empaquetan, se ensamblan y se liberan los nuevos virus. Entonces, estas fases son, digamos, comunes, y entonces los antivirales que se desarrollan pues en diferentes fases, ¿no? O sea, yo puedo desarrollar un antiviral para que inhiba la fusión o que inhiba la adherencia, ¿no? La adherencia, por ejemplo, en el caso de los inhibidores de la neuraminidasa, el famoso Tamiflu es un inhibidor de la neuraminidasa, ¿cierto? Entonces inhibe la adherencia, ¿no? Hay otros inhibidores, por ejemplo, los adamantanes en influenza, inhiben una matriz proteica dentro del virus, ¿no?, que es un otro mecanismo de acción. Otros mecanismos de acción en VIH, por ejemplo, es inhibir la proteasa. ¿Se acuerdan que yo les decía que se comienzan a producir proteínas grandes que deben ser fraccionadas, deben ser cortadas en fragmentos más pequeños para que sean empaquetados? Entonces, ¿quién rompe esas macroproteínas?
es la proteasa. Entonces, se han creado antivirales denominados inhibidores de la proteasa. Entonces, ya no se rompen esas macroproteínas y no pueden ser empaquetadas y el virus no puede salir, ¿no? Entonces, o inhibidores de la transcriptasa reversa. Entonces, el virus que es RNA no se puede transformar a ADN y no se puede integrar. Entonces, se altera la replicación. Entonces, en general, los antivirales, esta parte, digamos, como les mencioné, es la parte más importante. Todos los antivirales están relacionados, sus mecanismos de acción, a algún ciclo de replicación del virus, porque evidentemente no podemos, digamos, matar el virus, ¿no? El otro aspecto importante de los virus es la patogenia de su efecto, ¿no? Por ejemplo, hay algunos virus que no dan cambios celulares aparentes, hay otros que sí dan efectos citopáticos, ¿no? Hay algunos virus que producen hiperplasia, transformación, ¿no? Entonces, hay algunos que producen lisis celular, ¿no? En el caso de las infecciones agudas, en el caso de las hepatitis. Entonces, en general, la patogenia de los virus producen pues varios tipos de respuesta, ¿no? Algunos nada, ¿no? Algunos producen lisis celular temporal y listo, desaparecen. Otros producen infecciones crónicas, ¿no? Otros infecciones latentes, ¿no? Y que están en este gráfico, por ejemplo, ¿no? O sea, la presencia de patogenia en las infecciones virales es diversa, ¿no? Uno de las cosas más importantes es los efectos citopáticos, ¿no? Entonces, hay alteración o daño de la célula que produce el virus en la célula hospedadora, ¿no? Eh, entonces, depende del tipo de virus y del lugar de multiplicación, ¿no? Y de la carga infectante, ¿no? Entonces, por ejemplo, el virus produce evidentes efectos citopáticos en el intestino, en el sistema nervioso central, ¿no? Con sus efectos en cada uno de ellos, ¿no? Otros efectos, por ejemplo, efecto lítico, hiperplasia, ¿no? Formación de sincitios, por ejemplo, dentro de la fisiopatología del VIH, la forma y del herpes, por ejemplo, es que durante el ciclo replicativo de los virus han visto que hay un proceso de gemación, ¿no? Entonces, después del proceso de gemación, evidentemente hay unas microperforaciones que producen, digamos, que se producen en las células, y estas células, pues, como tienen microperforaciones, se produce apoptosis y muerte celular, ¿no? Y aparte, cuando hay el proceso de gemación, algunas de esas estructuras del virus han quedado como parte de la membrana celular. O sea, partes proteicas del virus se fijan en la membrana celular de una célula. Entonces, esa célula es reconocida por otra célula y se agrupa, comienzan a agruparse y forman verdaderas redes, ¿no? Redes de células agrupadas, ¿no? Estas células agrupadas, evidentemente, son reconocidas por el sistema macrocítico, fagocítico, y son destruidas, ¿no? Entonces, esa es la agrupación de células producto de estas proteínas que tienen en la membrana producto de la acción de virus. Esas se llaman sincitios, ¿no? O sincicios. El otro tema es la hiperplasia, que ustedes también ya saben perfectamente en el virus del papilomavirus humano. Y esto también es un tema interesante, el virus del Epstein-Barr, por ejemplo, tiene un factor oncogénico, ¿no? Y el factor oncogénico del virus de Epstein-Barr fundamentalmente está relacionado a que el virus produce inmortalidad a las células, ¿no? Que infecta. Entonces, las células que están infectadas por este virus se altera su vida media, ¿no? Viven más tiempo y por ende tienden a tener condiciones de malignidad, ¿no? Entonces, una digamos, de las hipótesis que por qué el virus del Epstein-Barr produce lesiones tumorales neoplásicas es porque inmortaliza a a la célula huésped, ¿no? Y algunos cuerpos de inclusión, por ejemplo, cuerpos de Negri en virus de la rabia, Kunzelman en fiebre amarilla, ¿no? Y esto es básicamente al final ya el tema de los priones, que se ha visto, por ejemplo, que son estructuras proteicas, no son virus, son estructuras proteicas que han sido descubiertas como agentes causales de algunas enfermedades que se llaman, por ejemplo, el CURU y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en humanos y en animales, el síndrome de vacas locas, ¿no? Eso fundamentalmente ha sido descrito en población africana que tenía conductas de canibalismo, ¿no? Entonces, son proteínas en realidad modificadas que tienen una acción infecciosa, ¿no? Infecciosa e inflamatoria, ¿no? Preguntas rápidas, ¿no? ¿Qué grupo de virus pueden causar infecciones persistentes en el huésped?
herpes virus, ¿no es cierto? Entonces han visto que el herpes siempre digamos, produce episodios de reactivación, ¿no? Y esto es de rabia, ¿no es cierto? Rabia. Las preguntas así, en realidad, estas no son preguntas que yo me he inventado, ¿ah? Son preguntas de los exámenes de la residencia, ¿no? Vamos a repasar rápidamente el tema de hongos. Entonces, el tema de hongos también es interesante. Vamos a ver la parte también microbiológica. En hongos, también dentro de la estructura de los hongos, las cosas claves que debemos recordar es que también tienen bueno, son eucariotas, tienen una membrana celular, tienen una pared celular, tienen sus organelas, etcétera, y dentro de, digamos, de la membrana celular hay una sustancia que se llama el ergosterol. Eso también hay que fijarlo, ese concepto, fijarlo, el ergosterol, porque casi todos los antimicóticos inhiben la síntesis de ergosterol. Es un mecanismo de acción de la mayoría en general, ¿no? De los más comunes de repente. Hay algunos que los nuevos antimicóticos ya tienen su punto de acción en otros niveles, ¿no? Pero debemos recordar o fijar este tema de que las pueden ser, digamos, tienen dentro de su estructura la pared celular, que tiene quitina, la membrana celular, que tiene el ergosterol, y tienen las otras organelas, ¿no? También otro factor, otro aspecto microbiológico que debemos recordar en la infección por hongos es que tienen dos formas de presentación, una levaduriforme y una filamentosa, ¿no? Entonces, esta forma de levadura y la forma de filamento o hifa que se presenta depende de la temperatura a la que está expuesta el hongo, ¿no? Entonces, puede adoptar una forma levaduriforme cuando está usualmente a temperatura de 37 grados. Vamos a ver más adelante eso en conceptos. Y en forma de hifa cuando está a 25 grados, o sea, cuando está a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, es importante también fijar ese concepto. Entonces, la estructura de la membrana celular tiene el ergosterol, la pared celular tiene quitina, proteínas y glucanos y una cápsula. Hay una cápsula también que es también el factor de virulencia también de estos hongos, ¿no? En el caso de criptococo, por ejemplo, tiene una cápsula intensa alrededor del hongo que protege también al hongo y también es su factor de virulencia, ¿ok? Entonces, la pared de los hongos tienen proteínas, mananos, y cada vez van a escuchar más de estos dos componentes que se llaman el beta 1,6 de glucano y el beta 1,3 de glucano, que son los sitios de acción, el sitio de acción de los nuevos antimicóticos, por ejemplo, la caspofungina y la micafungina, ¿no? Que son antimicóticos que han sido desarrollados especialmente para el uso de, por ejemplo, para el uso de candidiasis invasiva, ¿no? Entonces, las dianas de los antimicóticos tenemos varios, el beta-glucano, ¿no? Diana de fármacos como la caspofungina, ¿no? Que son las equinocandinas, ¿no? El ergosterol, ¿no? La mayoría de los otros antifúngicos, la quitina, ¿no? Que es también el mecanismo de acción de algunos otros antibióticos. Entonces, los hongos pueden ser levaduriformes o filamentosos, ¿no? Levaduras, ¿no? Que están a la temperatura corporal y filamentosas que se encuentran a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, este dimorfismo permite reconocer incluso algunos virus, ¿no? Perdón, algunos hongos de acuerdo a la formación de las colonias, ¿no? Bueno, esta es la parte general, es de morfología muy variada, evidentemente. La reproducción de los hongos puede ser asexual, ¿no? Cuando están en la fase de hifas, ¿no? En hifas, en conidios, cuando están en la fase, digamos, a temperatura ambiente es reproducción asexual, y reproducción sexual a través de esporas sexuales, ¿no? Entonces, en general, la mayoría de las micosis han sido nuevamente expuestas, han sido ventiladas para tratamiento finalmente, y producto de que han aparecido, o sea, hay más enfermedades que producen inmunosupresión, ¿no? Nuevamente, el tema de la biota habitual, ¿no? O sea,
muchos hongos también se encuentran en las cavidades, ¿no? En las cavidades, por ejemplo, en la boca, en la vagina, ¿no? Hay presencia de algunos hongos saprófitos, ¿no? La alteración de los medios, del microecosistema que se presenta ahí también va a hacer que estos hongos se reproduzcan cada vez más y produzcan ya enfermedad clínica, ¿no? Entonces, la mayoría de estos son eh, patógenos oportunistas, la mayoría, ¿no? Pero hay evidentemente patógenos verdaderos, ¿no? Dentro de estos, por ejemplo, hongos dimórficos. Estos hongos dimórficos son los hongos que, como les mencionaba, adoptan dos tipos de formas de acuerdo a la temperatura a la cual están expuestas. Tenemos el histoplasma, el blastomyces, ¿no? El Coccidioides mitis, el Paracoccidioides brasiliensis y el Sporotrix schenki, ¿no? Y hongos levaduriformes como el Cryptococcus neoformans, ¿no? Entonces vamos a repasar algunos de ellos. Por ejemplo, dentro de las oportunistas tenemos Candida albicans. La Candida albicans últimamente, aparte de su rol, digamos, en infecciones de piel, del interdigo candidiásico o vaginal, últimamente está siendo relacionada a infecciones intrahospitalarias, ¿no? Hay presencia de Candida albicans y no albicans, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen infecciones en torrente sanguíneo, por ejemplo, ¿no? O existe incluso un denominado score cándida, ¿no? Es un score que nos pone en riesgo, o sea, nos permite evaluar aquellos pacientes que tienen más riesgo de presentar candidemias, ¿no? Infecciones sistémicas por cándida, se llama score cándida. Entonces, dentro de este score, digamos, los tres aspectos fundamentales son el tema de que se hayan aislado cándidas en 2 puntos o más, o sea, puede ser que sea una candiduria y una cándida en punta de catéter, por decir. Si tengo en 2 puntos o más cándida, es un punto a favor de una candidemia, ¿no? El otro aspecto importante es que el paciente sea neutropénico, ¿no? En pacientes neutropénicos, menos de 1000 de neutrófilos totales, es un factor de riesgo también para hacer infecciones por cándida. Y el otro factor importante en el score es la presencia de antecedente quirúrgico intraabdominal, ¿no? O sea, los pacientes que han sido sometidos a cirugía intraabdominal también son un factor de riesgo, tienen factor de riesgo para que puedan presentar candidiasis sistémica, ¿no? Entonces, en los primeros años, cuando se escribían las infecciones intrahospitalarias, la principal causa de infección intrahospitalaria eran los cocos gram positivos inicialmente. Después esto fue migrando y en los últimos años, a partir del año 90 aproximadamente, la principal causa de infecciones intrahospitalarias fueron los bacilos gram negativos. Y actualmente hay una tendencia creciente, no es todavía la primera causa evidentemente, pero hay una tendencia creciente de que especialmente cándida como etiología de infecciones intrahospitalarias, ¿no? Especialmente infecciones asociadas a catéter o candidemias, ¿no? En pacientes neutropénicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cándida es un hongo también que siempre vamos a seguir escuchando probablemente de cándida, por eso se han desarrollado nuevos antimicóticos en relación a esto, ¿no? Porque cándida está siendo resistente a fluconazol, ¿no? Especialmente cándidas no albicans, ¿no? Cándida tropicalis, glabrata, hay otros tipos de cándida que están siendo resistentes a fluconazol y por lo tanto tienen que utilizarse este tipo de antimicóticos llamados equinocandinas, ¿no? Tenemos hongos filamentosos como el Aspergillus mucorrhizopus. En este grupo, por ejemplo, un tip es paciente diabético que tiene una lesión ulcerosa en cara, primera posibilidad, mucormicosis, ¿no? Entonces, muchos de estos hongos filamentosos son oportunistas, son oportunistas y están relacionados a pacientes con algún tipo de inmunosupresión, diabéticos, en lesiones en cara, mucormicosis en pacientes si tiene antecedentes diabéticos, ¿no? O lesiones en fosas nasales, por ejemplo, ¿no? Lesiones tumorales, destructivas en senos paranasales, por ejemplo, aspergillus de senos paranasales, ¿no? Que en pacientes inmunosuprimidos producen lesiones líticas, incluso destructivas, ¿no?
Y Aspergillus también evidentemente a nivel pulmonar, ¿no? Que es una forma de presentación también más o menos frecuente en pacientes inmunosuprimidos. El otro hongo oportunista es Pneumocystis jirovesi, ¿no? Es Pneumocystis que anteriormente el Pneumocystis que se conocía como Pneumocystis carini también, ¿no? Entonces, actualmente se conoce como Pneumocystis jirovesi y una peculiaridad de este hongo es que no tiene pared celular, ¿no? No tiene pared celular este hongo. Entonces, anteriormente, por la ausencia de la pared celular era clasificado como un protozoo, ¿no? Por la ausencia de pared celular, entonces decían es un protozoo antes, ¿no? Actualmente, por el análisis ya final, digamos a nivel de estructura microscópica, se ha determinado que es un hongo, pero anteriormente estaba clasificado como un protozoo. Entonces es un atípico porque es un hongo que parece protozoo y que se trata con antibióticos, ¿no? Eso es medio raro, es este hongo, ¿no? Porque parece protozoo porque no tiene membrana, no tiene pared celular. Entonces, si no tiene pared celular, yo no puedo darle un antifúngico, porque la mayoría de mis antifúngicos actúan a nivel de la membrana o la pared celular, ¿no? No tiene ergosterol, por ejemplo, ¿no? Entonces no le puedo dar un antifúngico. Entonces lo que hago es darle un antibiótico, ¿no? Que es el cotrimoxazol, que es el antibiótico de elección. Entonces, vamos a revisar rápidamente algunas micosis. Eh, bueno, más adelante revisamos las superficiales fundamentalmente. La parte de diagnóstico, no se olviden el tema del KOH, que es el examen directo más simple. Hay cultivos, ¿no? Para hongos en el medio saburó, es el más importante, ¿no? El medio saburó, ¿no? Les mencioné ya el tema del dimorfismo, ¿no? Para el crecimiento a 25 grados de temperatura o 37 grados de temperatura. Y también tenemos la detección, por ejemplo, de antígenos, un antígeno capsular de criptococo, por ejemplo, y PCR para algunos otros hongos, ¿no? Antígeno capsular, detección de antígenos se puede hacer en varios hongos, en realidad se puede hacer en criptococo, se puede hacer en histoplasma, se puede hacer en Aspergillus, ¿no? Que son detección de antígenos de estos hongos y que nos pueden servir, evidentemente, para determinar, digamos, el diagnóstico de qué infección micótica se trata, ¿no? Hemos visto ya los antifúngicos, tenemos algunos en investigación acá. Acá tenemos las equinocandinas, ¿no? Inhibidores de la pared celular, inhibidores de la 1,3 beta glucano. Tenemos acá inhibidores del ergosterol, ¿no? Los azoles, ¿no? Acá están todos los azoles, fluconazol, itraconazol, todas esas cosas, alilamidas. Y tenemos acá los polienos que tienen daño directo hacia la membrana celular, ¿no? La flucitocina, por ejemplo, inhibidor de la síntesis de ácido nucleico. Esta flucitocina nunca hemos tenido en el Perú, pero se utilizaba, por ejemplo, en el tratamiento conjuntamente con anfotericina B más flucitocina para el tratamiento de criptococosis. ¿Okay? Están todos los antifúngicos y algunos hongos oportunistas, ya hemos visto esto. La cándida, lo que les mencionaba, las infecciones endógenas que está produciendo cándida, ¿no? Hay candidiasis mucocutánea y hay candidiasis sistémica, hay muchas más implicancias respecto a mortalidad, el tema de candidiasis sistémica. ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿No? A través de tinciones, puedo hacer gram o azul de lactofenol y cultivos saburó fundamentalmente para cándida, ¿no? Dentro de las micosis sistémicas tenemos, por ejemplo, histoplasma capsulatum, ¿no? La histoplasmosis, la coccidioidomicosis, la blastomicosis y la paracoccidioidomicosis, ¿no? Esta es la blastomicosis, también conocida esta como blastomicosis sudamericana, porque este Blastomyces dermatitidis solamente en Norteamérica, y este paracoccidioide, que se parece mucho el cuadro clínico y el hongo también es conocido como Blastomyces, blastomicosis sudamericana, ¿no? Entonces, hay diferentes formas que adoptan los hongos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos hongos, por ejemplo, el paracoccidioidomicosis adopta una estructura más o menos así como parecida a esta, en la cual se ven gemaciones alrededor de esta levadura. Entonces, estas gemaciones alrededor se llama estructura en timón de barco, ¿no? Entonces, yo puedo reconocerlo digamos, un análisis en fresco en timón de barco. Entonces, ya es un paracoccidioidomicosis. Si tengo inclusiones intracelulares, probablemente sea histoplasma.
y si tengo estas gemaciones en una tinta china, probablemente sea criptococo. Entonces, las pruebas, digamos, las pruebas básicas, los análisis en fresco nos ayudan también. Lamentablemente su sensibilidad y especificidad son bajas, ¿no? O sea, una tinta china tiene una sensibilidad de aproximadamente 70%, o sea, el tener un resultado negativo no me excluye el diagnóstico, ¿no? Entonces esas son las limitaciones, ¿no? La esporotricosis es una micosis producida por la Sporotrix chenki. Este hongo está relacionado fundamentalmente a las personas que trabajan con rosas, ¿no? Con plantas, o el paciente ya ha tenido contacto con algún tipo de estas, de plantas o troncos o árboles, ¿no? Entonces, clásicamente se presenta como lesiones, ¿no? Eso van a verlo probablemente en la clase de micosis como lesiones en rosario, ¿no? Lesión del extremo de la extremidad afectada, ¿no? Es la tinción directa, por ejemplo, para ver micosis Sporotrix chenki, ¿no? Algunas micosis superficiales, pitiriasis versicolor, piedra negra, ¿no? Piedra blanca, tiñas, ¿no? Esta es la pitiriasis versicolor por Malassezia furfur, ¿no? También, y algunos hongos queratinofílicos, ¿no? Microsporum, tricofitón, epidermofitón, que también son los que son causantes de las onicomicosis. Una diferencia de las onicomicosis, por ejemplo, en pacientes inmunosuprimidos, onicomicosis también es producida por cándida, ¿no? Y en pacientes inmunosuprimidos producen una onicomicosis llamada blanca superficial, ¿no? Que no es las clásicas onicomicosis que uno ve la uña, digamos, morfológicamente alterada, con coloración alterada, etcétera, etcétera, ¿no? En las onicomicosis por cándida son superficiales, una capa blanca sobre la uña nada más, ¿no? Es una de las condiciones, o sea, se ha presentado esta forma de presentación clínica más en pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo. Las tiñas, ¿no? Causadas por los hongos dermatofitos, ¿no? Acá básicamente el tratamiento sistémico, no se olviden el tratamiento sistémico con itraconazol, fluconazol, ¿no? Con ellos fundamentalmente, y que el tratamiento usualmente es bastante prolongado, ¿no? Igual que la tiña de los pies o la tiña de las uñas, ¿no? El diagnóstico de estos micosis por dermatofitos también es usualmente visualización por microscopía óptica, ¿no? En fresco, ¿no? El cultivo, la desventaja del cultivo en los hongos es que casi todos los hongos, ya hemos mencionado su dimorfismo, pero lamentablemente el cultivo demora mucho. O sea, aproximadamente los hongos siempre son de crecimiento lento. 45 días tengo que esperar para que pueda decir que es un cultivo negativo, ¿no? O sea, yo tengo que darle un plazo hasta 45 días para que el hongo pueda crecer, ¿no? Entonces, el diagnóstico evidentemente casi nunca es oportuno, ¿no? Por eso es que se han desarrollado estas pruebas de PCR o detección de antígenos que nos permiten tener diagnósticos mucho más rápidos, ¿no?